Amados, saludos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y nos encontramos aquí para seguir con nuestra serie en el libro de Apocalipsis. Ustedes recordarán que dimos la introducción, un marco general del libro de Apocalipsis. Y en esta oportunidad vamos a tener lo que es nuestro primer sermón. Aquella vez fue la introducción general y ahora es nuestro primer sermón. De hecho, abarcaremos, con la gracia del Señor, Apocalipsis capítulo 1 al 3, ¿sí? En este nuestro primer sermón. Así que hoy estaremos exponiendo con el tema una santa razón para estudiar Apocalipsis. Una santa razón para estudiar Apocalipsis. Si bien vamos a ver tres aspectos aquí en estos tres versículos, sin embargo, la verdad es que vamos a ver una razón en sentido general, ¿sí? Como título tenemos una razón y es esto que nos enseña aquí Apocalipsis capítulo 1 al 3. Les invito a orar, pedir la asistencia de nuestro Señor para que podamos iniciar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Danos de tu gracia, habla a nuestros corazones, enséñanos este libro y lo que tú has dicho para nosotros en este tiempo. Una vez más, como también aplicaba para los tiempos de nuestros primeros padres, los primeros creyentes de la era cristiana. Te rogamos que nos abra el entendimiento, que nuestros corazones sean confortados, nuestros ojos sean abiertos a la luz de tu palabra para que podamos ser mejores creyentes. Y también que esta palabra salve a los perdidos, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Una santa razón para estudiar Apocalipsis. Miren, amados hermanos, algunos creyentes, incluso personajes curiosos, liberales y no creyentes, se han dado a la tarea de hurgar, de investigar en el libro de Apocalipsis, tan solo para curiosear en el libro, y para curiosear o tratar de encontrar, si se quiere, según ellos, algunas contradicciones, detalles supuestamente contradictorios en el libro. Obviamente que no lo van a encontrar porque no lo hay, pero como bien nos dice la misma Biblia, y ellos, este tipo de personas o esta clase de personas que hemos aquí mencionado, que quieren buscar las 5 patas del gato en el libro de Apocalipsis, pasan por alto el hecho que es una gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Por ello, es una gran bendición, un gran gozo quienes reciben sobre sí esto que se ha escrito aquí de parte de Dios para enseñarnos, para instruirnos con humildad, recibirlo con humildad, antes que con motivos totalmente torcidos y fuera de lo que es la intención original y propia de la palabra del Señor al momento de Dios inspirar a sus santos profetas y a sus santos apóstoles, que fue revelar el propósito del Señor, el propósito de la redención, de la salvación de parte de Dios para el hombre, ¿sí? Y en eso se incluye también Apocalipsis, ¿sí? Pero muchos, una vez más, han querido distorsionar el libro. Repito, tratar de encontrar cosas sin que éstas estén realmente allí. Pero es con este ánimo y este sentido de ver al Señor, de ver la palabra del Señor, el propósito del Señor, la redención del Señor, con el que nosotros pretendemos venir al estudio de este libro. Y en esta ocasión, de este capítulo 1, nuestro primer sermón, de este capítulo 1 al 3. Apocalipsis 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Razón fundamental, ¿sí?, para estudiar el libro de Apocalipsis. Una razón fundamental. Y es lo que vamos a ver en
en estos pasajes, capítulo 1 al 3, y en estos también encabezados que estaremos desarrollando. Y hay, amados hermanos, en estos versículos, 3 aspectos que yo quiero resaltar. ¿Sí? ¿Por qué estudiar? Y esto es lo primero que yo quiero que veamos aquí. ¿Por qué estudiar? ¿Y por qué razón estudiar el libro de Apocalipsis? ¿Por qué? Si alguien le pregunta a usted, ¿por qué no dejamos ese libro para allá atrás? Con tantos símbolos, con tanta numerología, con tantas cosas. Y vamos a dejarlo a un lado. ¿Sí? ¿Por qué estudiar este libro? Bueno, le damos la respuesta inmediatamente. ¿Por qué estudiamos el libro de Apocalipsis? Porque es una revelación, amados hermanos, escucha esto, o escuchen esto, mis amados hermanos. Es una revelación de Jesucristo que recibió del Padre o del Dios Padre. ¿Por qué estudiar el libro de Apocalipsis? Porque esa es la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Esa es la revelación de Jesucristo que Dios el Padre le dio para que Él la dijera, para que Él la revelara, para que Él la mostrara. Y ya eso debe inquietarnos, mostrarnos, motivarnos, empujarnos a estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es una palabra inspirada del Señor Jesucristo. Porque es una revelación que el Dios Padre mostró a su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó muchas cosas antes de su partida. Pero las cosas que no convenían revelar en ese momento se les reservó para el Apocalipsis. Note una vez más la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Hubo cosas que durante la humanidad, la estadía de Cristo en la tierra, Cristo no la tocó, Cristo no la reveló, Cristo no la dijo, ¿sí? Y se reservó esas cosas para luego el Dios el Padre dársela a Cristo, y que Cristo, como hemos leído y veremos más ampliamente en un momento, Cristo se las dijo a Juan y la escribió Juan y hoy las tenemos fidedignamente, y eso es una razón, una motivación para nosotros estudiar Apocalipsis. Es una revelación del Dios del universo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios eterno, del que no ha solicitado consejo nunca jamás. Y vale decir que Cristo siempre reveló la voluntad del Padre y no su propia voluntad. Observe, por ejemplo, San Juan capítulo 15, versículo 15. Dice Cristo a sus discípulos, a sus apóstoles: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén, hermanos. ¿Sí? Cristo reveló todo lo del Padre. Bueno, con relación a Apocalipsis no podía ser menor o no podía ser menos. Lo único que en aquel momento Dios el Padre nos reveló algunas cosas a Cristo, y eso porque se reservó eso para que dársela más adelante en esta revelación de Apocalipsis. Que de paso estoy haciendo casi un pleonasmo. Revelación es Apocalipsis. Hay o existe, amados hermanos, en la economía divina un orden soberano jerárquico. Amén de la igualdad divina. El Padre no procede, por ejemplo, de nadie. El Hijo, sin embargo, aunque eterno y divino, procede del Padre. El Padre no procede de nadie, pero el Hijo, aunque divino también y eterno también, procede del Padre. El Espíritu Santo procede de ambos, aunque eterno y divino también, pero procede del Padre y procede también del Hijo. Y de ellos, amados hermanos, nosotros de la Trinidad debemos aprender humildad. ¿Por qué? Bueno, porque ninguno es más divino que otro. Pero allí hay una cabeza y un orden jerárquico que se ha establecido. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eternos, y a cada persona de la Trinidad es eterna, divina. Sin embargo, hay un orden jerárquico soberano. Soberano. Y repito, esto debe enseñarnos a nosotros, porque esto es humildad. Nosotros vemos en las Escrituras un pleito.
¿sí? Por ejemplo, el Espíritu Santo diciendo, tú y yo somos divinos y eternos ambos, o el Hijo diciendo al Padre, tú eres eterno y yo también, tú eres divino y yo también. No, amados hermanos. Y obviamente no tengo tiempo para ampliar acerca de esto. Pero la verdad es que Cristo está recibiendo revelación del Padre. Observa una vez más sobre el hecho de lo que Juan está recibiendo por parte de Cristo. ¿Qué está recibiendo aquí Cristo? Es la revelación, como dice aquí, que Dios el Padre le dio. Lea también San Juan capítulo 5, verso 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Yo sé que quizás usted en su lugar donde está viendo ahora este sermón, está preguntando, ¿pero acaso no sabía Cristo sobre ciertos eventos del futuro? Y la respuesta inmediata que nosotros tenemos que dar es que, una vez más, amados hermanos, la verdad es que dentro de la economía soberana de la Trinidad se determinó que algunos eventos, ¿verdad?, que ellos manejaban y que hoy manejan, obviamente, les fueran por el momento velados a Cristo. No conocidos o no dado a conocer a Cristo. Yo sé que eso es un misterio, ¿sí? Pero es lo que vemos en las Escrituras. Usted puede, por ejemplo, leer Marcos capítulo 13, verso 32. Dice allí, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ni siquiera el mismo Cristo durante su estadía en esta tierra sabía el día y la hora en que había de regresar. No lo sabía. De hecho, usted lee también, valga la mención, el libro de Hechos, capítulo 1, versos 6 al 7. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. De manera que había cosas que Cristo en su humanidad, en esa tierra donde vivió, ministró, no conocía. ¿Sí? No sabía con precisión. Le eran veladas. Y nosotros lo estamos viendo aquí por estos pasajes. Y eso es interesante, amados hermanos. Eso es interesante. ¿Por qué es interesante y lo estamos resaltando? Bueno, porque lo que nosotros vemos que Cristo le está revelando a Juan o le está mostrando a Juan, esa es la revelación que Dios el Padre le dio. Cristo no conocía eso mientras estuvo ministrando aquí. Luego entonces de su ascensión, sentarse a la diestra del Padre, entonces lo supo y se le reveló eso por parte de Cristo. Cristo le está dando a Juan lo que él recibe del Padre. Y como decíamos un momento, Cristo siempre se había sometido y se ha sometido a la voluntad del Padre. El término también que aparece aquí, acerca de las cosas que han de suceder pronto, ¿sí? Dios el Padre le revela a Cristo algunas cosas que han de suceder pronto. Y esta expresión no significa necesariamente de una vez. No es que se va a llevar a cabo de una vez, sino la idea aquí del texto es que cuando empiece a cumplirse esa revelación de parte de Dios a Cristo y posteriormente de Cristo a Juan, cuando eso empiece a llevarse a cabo, sería como un efecto dominó. Empezaría y no se detendría, se llevaría a cabo de una vez y por todas. Una vez eso empiece, no se va a parar. Se va a llevar a cabo pronto. Efecto dominó, ¿sí? Una ficha tumba a la otra y la otra tumba a las demás. Esa es la idea. Entonces, amados hermanos, ¿por qué estudiar el libro de Apocalipsis? ¿Por qué? Porque al igual que todo el resto de las Escrituras,
este libro de Apocalipsis es un libro inspirado, soplado por Dios. Y esa es la revelación, es el consejo, la palabra de Cristo a su iglesia. De manera entonces que por esto yo no puedo apartar este libro, dejarlo a un lado. Amén de su simbología, amén de su numerología que aparece allí. Y todos los tipos que nosotros podemos encontrar en este libro. No debo desecharlo, no debo apartarlo. ¿Por qué? Porque es parte del canon de las Escrituras. Es la revelación de Cristo, es la revelación de nuestro Señor, igual que Mateo, igual que Marcos, igual que Lucas, igual que Génesis, igual que Éxodo, igual que Número, Levítico, Deuteronomio. Es la revelación de nuestro Señor. Y por cuanto es la revelación de nuestro Señor, es suficiente razón para yo estudiar, leer, meditar, hurgar, averiguar, profundizar en el libro de Apocalipsis. No es curiosidad, no es curiosidad. Es que el libro de Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación del Dios eterno, del que nunca ha pedido consejo para hablar, que lo sabe todo, desde la eternidad y hasta la eternidad, y ya eso es suficiente para nosotros motivarnos. E ir a Apocalipsis y ver qué nuestro Dios tiene, es la revelación de nuestro Señor. De manera que por esto estudiar el libro de Apocalipsis. Pero lo segundo que vemos aquí es el recipiente o instrumento que Dios utilizó para dar a conocer su revelación. Para dar a conocer su revelación. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 1, una vez más, 1c al 2. Apocalipsis capítulo 1, 1c al 2. Dice allí, y la declaró, esta revelación, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Para mí esto es grandioso. Y de todas las cosas que ha visto. Antes de ver el versículo 2, de manera completa, hermosa y detallada como aquí se presenta, antes de esto, se nos dice en el versículo 1c que la revelación se le envió a Juan por medio de un ángel. El ángel, amados hermanos, no era el portador de la revelación. No era el portador, sino el canal o el medio para llevarle a Juan esa revelación que Dios el Padre le dio a Jesucristo. ¿Sí? Y no es extraño porque nosotros podemos ver a los ángeles siendo, como su nombre mismo lo indica, ¿sí?, portadores de mensajes espirituales. Y eso es lo que son los ángeles, mensajeros o portavoces del mensaje de Dios. Vale solamente recordar a Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio, aquí viene, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Sigue diciendo el texto, si descuidamos una salvación tan grande. Pero note cómo se resalta aquí, que la palabra dicha por medio de los ángeles siempre el Señor lo ha utilizado para revelar, llevar el mensaje, como su nombre lo indica, repito, son mensajeros, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y en este contexto de Apocalipsis capítulo 1, 1 al 3, Dios el Padre da la revelación a su Hijo Cristo. El Señor Jesucristo envía a un ángel con el mensaje, ¿sí?, al apóstol Juan. El ángel solamente era un portador, ¿sí? Era un canal. En él per se no residía el mensaje, él era el canal para llevarlo. Pero una pregunta, amados hermanos, después de haber dicho esto, ¿por qué utiliza nuestro Señor Jesucristo a Juan para revelar a las últimas cosas sobre el tema de la redención y de la salvación? Y del fin del siglo. ¿Por qué utiliza a Juan? ¿Sí? En nuestro mismo versículo 2 de este Apocalipsis se nos da la respuesta. Y escuche esto. Yo creo que esto que está el Señor diciendo aquí es base fundamental, fuerte,
por lo que nuestro Señor Jesucristo utiliza a Juan, ¿sí?, para poner sobre Juan cual recipiente un tesoro, el tesoro de la revelación de las últimas cosas y del plan de redención del Señor. Observe, como dice una vez más Apocalipsis capítulo número 1, versículo 2. Que ha dado testimonio, se está hablando de Juan. ¿Quién era Juan? Dice aquí el Señor, ¿sí?, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan, amados hermanos, era para Cristo un testigo fidedigno, confiable de recibir esta revelación, porque había visto, escuchado, oído, vivido de cerca, al lado de nuestro Redentor, de nuestro gran Dios, de nuestro Cristo. Había caminado con Él, mano a mano había vivido con Él. Obsérvelo, ¿sí? Y estos son detalles que se dan de Juan. Observe lo que ahora el mismo Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 1, 1 al 3. Dice Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mi hermano, Juan era, si se quiere, el hombre de Dios ideal. Eso es lo que está diciendo aquí Apocalipsis capítulo 1, cuando dice que ha dado testimonio, Juan había dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que había visto. Juan había andado, visto, vivido, caminado con nuestro Señor Jesucristo desde su conversión, desde el bautismo, desde la resurrección de Cristo. Juan era, repito, un ente fidedigno, donde nuestro Cristo entonces deposita el tesoro de la revelación de Apocalipsis, como lo estamos viendo aquí. Es como cuando una persona va a enviar un tesoro valioso, ¿sí?, o algo valioso. No lo va a poner en manos de cualquier persona, sino lo va a poner en manos de la persona más confiable, a quien él estima como tal, y deposita eso, no a cualquiera. Eso está haciendo Cristo aquí con la revelación que ha recibido de Dios el Padre. Está recibiendo esa revelación y la está poniendo en el recipiente, el instrumento de Juan. ¿Quién Juan? ¿Qué había hecho Juan? Bueno, ya leímos. Juan había visto, había oído, había vivido, había visto con sus ojos, había palpado, tocado el verbo. Juan era confiable para que llevara y escuchara esta revelación. Juan era, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, vaso de barro, pero sobre quien el Señor había vertido un gran tesoro, que era el evangelio y la revelación de las últimas cosas. Hasta ahora, antes de pasar al tercer punto, ¿por qué estudiar el libro de Apocalipsis? Bueno, porque es la revelación que Dios el Padre le da a Cristo. Y repito, Cristo siempre se sometió al Padre. Mientras estuvo en su estadía, repetimos, Cristo siempre reveló todas las cosas que el Padre le dio y le mostró. Y había cosas en la soberanía divina, ¿sí?, que Cristo no conocía y que fueron reservados para el tiempo de Apocalipsis. ¿Sí? Y repito, eso no significa que hay desigualdad. Sencillamente hay un orden, hay una jerarquía divina soberana.
Y eso, repito, como dije al principio, debe enseñarnos a nosotros, debe darnos humildad. Humildad. El Padre se somete al Hijo, pero sin embargo, el Hijo es tan eterno, tan divino como el Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero el Espíritu Santo es tan eterno y tan divino como el Padre y el Hijo. No hay rivalidad. No hay rivalidad. ¿Sí? Finalmente, lo tercero que vemos aquí es la dicha de la revelación que Cristo muestra al apóstol Juan. La dicha de la revelación que Cristo muestra al apóstol Juan. Y yo quiero empezar este tercer y último punto preguntando: ¿quiénes son los dichosos y bienaventurados en esta vida? Algunos entienden que los dichosos en esta vida son los ricos, los millonarios, los que tienen cierto tipo de fortuna. Pero no es eso lo que se nos enseña la Biblia, y de manera particular versículo 3 de Apocalipsis capítulo 1. Leamos aquí lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, acerca de lo que son realmente dichosos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son bienaventurados? Los que leen y los que escuchan la palabra de esta profecía o de esta revelación y la guardan. Esos son los dichosos, esos son los bienaventurados, independientemente de lo que el mundo enseñe o muestre. Esa es la verdadera dicha. Y aprovechamos para preguntar: ¿por qué los que leen la palabra de Dios son dichosos? Respondemos: porque están leyendo la revelación de Jesucristo. Mis amados hermanos, a veces nosotros nos quedamos asombrados a cual la reina de Sabá cuando fue a visitar a Salomón. A veces nosotros nos quedamos asombrados cuando vemos en este tiempo a un hombre con una sabiduría deslumbrante, con un conocimiento deslumbrante. Se ha estado mencionando mucho en estos días amén de las tres causales que se están discutiendo en nuestro país y que está en nuestra nación. Se ha mencionado mucho a Agustín Laje, y hay que resaltar, realmente reconocer que Dios le ha puesto en la gracia común del Señor, le ha puesto una gracia. ¿Sí? Bueno, pero si nos quedamos deslumbrados a veces, sorprendidos de un mortal pecador como este hombre, amén de las dotes que el Señor le ha dado, ¿cuánto más, amados hermanos, no debemos nosotros asombrarnos y tener deseo y sed de leer la palabra del Señor por la bienaventuranza y la dicha que allí se encuentra? ¿Por qué? Porque, repito, esa es la revelación de Jesucristo. Aquello, sin desestimar, es el conocimiento de Agustín Laje. Es el conocimiento de cualquier comentarista o cualquier escritor. Esta es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es la revelación que Dios le dio a su Hijo Jesucristo, y eso basta y es suficiente para que yo corra con deseo, con sed, a averiguar qué es esto que Dios el Padre le reveló a mi Señor Jesucristo, quien me compró y me salvó en la cruz del Calvario. Yo anhelo investigar esto. Así que, ¿por qué leer la palabra de Dios? Porque estamos leyendo la revelación de nuestro Señor. Y los tales, los que la leen, son alumbrados y maduran en la fe y en el entendimiento. Y eso es una dicha. Ya eso es una dicha. Por eso empieza diciendo: bienaventurados los que leen. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, crecemos y maduramos en la fe. No porque yo lo diga. Escuche Salmo capítulo 119, verso 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de la palabra, amados hermanos, nos ilumina el entendimiento de Dios. Incluso moldea el carácter para que dejemos de ser a veces tan simples. Repito, la exposición de tus palabras alumbran
Por eso, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, empieza diciendo, bienaventurados los que leen. Esa es una bendita razón para estudiar, además de lo que hemos dicho, el libro de Apocalipsis. Pero no solo esto, dice también aquí, bienaventurados los que oyen, los que oyen. ¿Y esto por qué? Porque en el oír a Dios, es decir, oír su palabra, sus mandamientos, somos amonestados. Somos amonestados. Al leerla y exponernos a ella, ¿sí? Crecemos y dejamos de ser simples y conocemos más al Señor. Al oír su palabra, entonces somos amonestados. Escuche Salmo capítulo 81, verso 8. Salmo 81, 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Te amonestaré. ¿Cuándo? Cuando tú me escuches. ¿Usted ve la importancia de usted venir a los cultos? Los miércoles, los domingos. Escuchar estos sermones, aún en su casa, en YouTube, o en línea donde usted esté. ¿Por qué? Porque solamente somos amonestados por la palabra del Señor cuando nos exponemos a la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra aquí, Salmo 81, 8. Finalmente, no es solo leer la palabra y oír la palabra de Dios, sino que dice también aquí, bienaventurados los que la guardan, los que guardan las cosas escritas en ella. De manera que no solamente hay bendición en el Señor al leerla, al escucharla, sino al guardarla aquí y aquí. No solamente debemos leer la palabra, no solamente debemos oír la palabra, debemos guardarla. Y guardarla significa cumplirla. Eso es lo que significa guardarla. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Y por qué? Amados hermanos, porque es en el guardar, una vez más, y en el cumplir la palabra de Dios, donde nosotros mostramos nuestro verdadero amor a Dios. Es cuando yo la guardo y la cumplo que yo puedo mostrar mi verdadero amor al Señor. Escuche San Juan capítulo 14, versículo 21. San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios, aleluya, amén. 3 veces santo, amén. ¿Qué hemos visto? Una santa razón para estudiar Apocalipsis. Número 1, porque es la revelación o el consejo de Jesucristo. No es porque allí haya cosas curiosas. No, porque allí habla de 7 copas, de 7 truenos, de tantas plagas. No, esa no es la razón. ¿Y cuál es la razón, hermano Isidro, de estudiar Apocalipsis? Que es la revelación que Dios el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay grandes cosas profundas que debemos interesarnos en conocer. En segundo lugar, ¿por qué estudiar Apocalipsis? Porque, al igual que Juan, nosotros debemos conocer el mensaje de manera completa, como Juan lo conocía, ¿sí? Para enseñarlo. Y eso es lo que está haciendo Juan. Juan está recibiendo, cual recipiente, el mensaje para después comunicarlo. Eso fue lo que hizo Juan. Lo recibió y lo comunicó. Esa es la segunda razón por la cual tú debes estudiar Apocalipsis, exponerte al estudio del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Recibir la enseñanza para comunicarlo de manera fidedigna. La tercera y última razón para estudiar Apocalipsis es porque la verdadera dicha en esta vida está en conocer a Dios y su palabra. En conocer a Dios y su palabra. Esa es la tercera razón. Y lo vimos aquí. Bienaventurados los que leen, oyen y guardan la palabra del Señor. A los amigos. Mi amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo. Muchas de estas cosas en el libro de Apocalipsis se han cumplido. Y otras están por cumplirse en el siglo venidero. Tenemos este siglo, ¿sí? Y viene el siglo venidero, donde se cumplirá ya lo que resta de lo que está escrito. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Que la segunda venida de nuestro Señor te encuentre en Él.
Pero para eso, ven a Cristo, confiesa a Él tus pecados, pide perdón, arrepiéntete de ellos y Él te perdonará y entonces tú podrás alcanzar salvación. Ven a Cristo. Mis amados, que Dios me los guarde, me los bendiga, me los cuide. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu buena palabra, por las razones que nos da para estudiar este hermoso, glorioso y bendito libro. Ayúdanos a apreciarlo para que podamos no solamente conocer, sino también enseñarlo a otros. Porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados.